Hola, hola a todos. Soy Sonia Ferrero. Bienvenidos a este nuevo webinar de PowerShape en el que vamos a ver, en este caso vamos a ver cómo crear restricciones de dibujo y lo que llamamos el sketch paramétrico. ¿Qué vamos a hacer con esta herramienta? Bueno, pues con esta herramienta vamos a crear modelo de alambre con restricciones, que son relaciones entre ellas. Y esta herramienta pues, nos permitirá crear un modelo, un croquis totalmente paramétrico que se puede utilizar para definir pues, sólidos, superficies o símbolos, una serie de geometrías y como os comento luego aquí más abajo, es muy interesante para poder crear bibliotecas y componentes paramétricos. ¿Qué ventaja vamos a conseguir? Bueno, pues que al redimensionar el croquis se actualiza automáticamente. Es su principal ventaja. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a crear dimensiones, cotas, utilizando parámetros. Vamos a ver también un poco, aparte del sketch, vamos a ver el uso de parámetros. Vamos a reemplazar cotas que ya existen con unas dimensiones absolutas por parámetros. Vamos a utilizar también expresiones matemáticas muy sencillas, que nos definan esas dimensiones, y vamos a ver cómo se va a actualizar automáticamente los modelos de alambre cuando cambiamos el valor de los parámetros que hemos definido. Como os decía antes, esta herramienta es muy útil para crear y editar rápidamente modelos sólidos. El sketch paramétrico, las restricciones de dibujo, ¿qué son? Pues en PowerShape en la versión 2018 está en la pestaña del alambre, la pestaña de alámbrico. Ahí vemos esta zona, vemos esta barra, digamos, esta parte. Esta es la que nos permite crear las restricciones de dibujo. Y las restricciones son, bueno, en todos estos iconitos que tenemos aquí, son estas que me aparecen en este lado. Tengo concentricidad, tengo igualdad, perpendicularidad, colinearidad, paralelismo, coincidencia. Esto quiere decir dos puntos que sean coincidentes. Cuando yo muevo este punto, pues, o aquí por ejemplo, cuando yo muevo este punto, el alambre se va detrás de él. Horizontalidad, verticalidad, tangencia y las cotas y las dimensiones. ¿Vale? Ahora vamos a verlo en un ejemplo, en un ejemplito en PowerShape, ¿vale? Un ejemplo muy sencillo, pero que yo creo que va a ser ilustrativo de lo que os quiero enseñar. Cuando yo en PowerShape me pongo a dibujar un modelo de alambre, ese por ejemplo, si yo cojo una entidad y la modifico, veo que el resto, bueno, pues permanece inalterable, permanece como está, no se entera. Con las restricciones esto no va a pasar, Y cuando yo cree un modelo de alambre, voy a crearlo ahora de la misma manera. Vamos a crear unas líneas, quiero hacerlo así un poco. Veis que tengo ahí esa forma, por ejemplo. Como tengo activada esta casilla, yo veo que el propio sistema me ha creado ya unas restricciones que él ha detectado. Según yo he ido dibujando a mano alzada este croquis, él ya detectó, bueno, pues que esta línea es horizontal, que estas dos me han salido perpendiculares, estas dos también. Cuando me coloco sobre ellas, ¿veis? Se resaltan. Esta es vertical. Si me sirven, bueno, pues puedo dejarlas, pero si no, yo ahora voy a borrarlas todas y voy a empezar a darle restricciones desde cero, ¿vale? Para crearme un croquis desde cero. Para borrarlas, tanto estas que me crea ahora de mano, como las que yo dibuje y que me haya equivocado o que haya una sobredimensión y tenga que quitar alguna, para borrarla simplemente me coloco sobre ella, veis que se pone en color amarillo y con el botón de la derecha
le digo borrar, ¿vale? Esta ya desaparecería la horizontalidad que tenía. Si yo ahora cojo y muevo este punto, yo lo puedo mover de tal manera que esta línea ya no permanece horizontal. En cambio, esta, que todavía es horizontal, si yo cojo y muevo este punto, veis que por mucho que lo mueva, tanto la línea superior permanece horizontal como esta de aquí permanece vertical. Son las restricciones que le he puesto. Bueno, en este caso se las ha puesto el sistema según lo he ido dibujando, las que hacen que se mueva de una manera o de otra. ¿Vale? Como os decía, voy a borrarlas todas. ¿Cómo se podían borrar? Botón de la derecha sobre ello. Cuando se pone así en amarillo, aparece el cuadro de restricción, el menú, y le digo borrar. Es más fácil irla seleccionando y con la tecla Shift o Control las selecciono todas y con la tecla suprimir, con la tecla borrar del teclado, ya está, desaparecieron. ¿Vale? Ahora yo este punto de antes ya lo puedo mover, ¿veis? Ya no se mueven estas líneas en horizontal y en vertical como antes. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a empezar a crear las restricciones que yo quiero crear. Este primer icono, os voy a mostrar lo que hay en la barra. Este primer icono es el que me muestra las etiquetas. Ahora mismo no tengo ninguna, no hay nada que mostrar. Este otro es el que me modifica el origen, ¿vale? Este origen a partir del cual yo he empezado a dibujar. No es necesario empezar a poner el primer punto en este origen. Este origen es una referencia. Yo puedo cambiárselo utilizando este icono de aquí. Si yo digo que está ahí, pues ¿por qué? Pues porque a lo mejor el plano que a mí me han proporcionado sobre el cual tengo que dibujar este croquis, pues está referenciado a ese punto, por ejemplo, o porque me venga mejor o por lo que sea. Lo voy a colocar ahí y voy a empezar, ya digo, a dar restricciones. Por ejemplo, vamos a hacer que esta línea sea horizontal, siempre horizontal. Entonces, selecciono este icono. Importante, siempre escogemos primero la restricción y luego ya decimos qué alambre es el que va a tenerla. Primero la restricción y ahora el alambre. ¿Veis? Ese alambre ya es horizontal. Y ahora tengo esta orden activa y cualquier otra línea que yo pulsara la convertiría en horizontal. Pero en este caso, bueno, pues voy a crear ahora una vertical, esta de aquí. Ahora le he dicho, esta es horizontal y esta es vertical. Fijaros que según le he dado las restricciones, la característica de horizontalidad y verticalidad, estas líneas se han puesto en color verde. ¿Vale? Según vaya teniendo relaciones, mi croquis, mi dibujo, se va a ir poniendo más y más verde. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a añadir, por ejemplo, perpendicularidad entre esta y esta. Y entre estas dos de aquí, pues también. ¿Veis cómo se ha modificado? Estos son 90 grados. Vamos a ir un poco por orden. Vamos a decirle, bueno, pues que esta línea de aquí, pues sea colineal con esta. Me vengo al icono de colinearidad. Escojo la primera, que va a ser la que me mande, la que me indique es la máster, digamos. Esta es la máster y esta es la esclava. ¿Veis? Esta segunda se ha puesto colineal con la primera. Y aquí pues lo mismo, vamos a hacer que esta y esta sean también colineales. ¿Vale? Este punto que se me ha ido un poco para allá, voy a colocarlo así. Es para no perder más o menos la forma que he creado de mano. Más restricciones, por ejemplo, paralelismo. Paralela, voy a decirle, por ejemplo, que esta línea de aquí y esta sean paralelas. Escojo una, escojo la siguiente, ya está. Esas dos son paralelas. Y lo mismo con este lado. Esta y esta son paralelas. Otra característica, la igualdad. De igual tamaño, igual longitud. Yo pincho esta línea y esta, y ahora las dos tienen la misma longitud.
Si pincho esta y esta, las dos son iguales ahora también. Y si quiero que estas de arriba y estas de abajo sean iguales, pues simplemente le digo a una de ellas que sea igual que la otra. ¿Veis que estas han crecido un poco más? Ahora ya son, las 4 líneas son iguales. Bueno, vamos a seguir definiendo el dibujo. Vamos a aplicar colinearidad como antes entre esta y esta. Uy, ¿qué me he hecho? Vamos a bajar un poco más. Entre esta y esta, ahí está. Ya son colineales. Y ahí vamos a hacer alguno más. Ahora que tengo esas que son colineales, que tengo que estas todas son paralelas, vamos a decir que además de paralelas sean de igual tamaño. Entonces esta que sea igual que esta y esta que sea igual que esta. Y ahora entre ellas, por ejemplo, esta primera que sea igual que esta de aquí. Ahora ya son las 4 líneas horizontales, son de igual tamaño. Esas 4 líneas ya son todas iguales. Iguales en cuanto a que son paralelas y que además tienen la misma longitud. Vamos a seguir aplicando restringencias. Por ejemplo, vamos a hacer que esto sea vertical. Selecciono, como os he dicho antes, primero el icono, pulso, ya está, vertical. Y ahora aprovechamos y hacemos colineal a esta con esta. Ya está. Esas ya son colineales. Vamos a utilizar ahora paralelismo porque esto está un poco descontrolado. Vamos a usar, ojo que me equivoqué, iba a pulsar igual. No, paralelas son estas de aquí. Esta quiero que sea paralela a esta y esta también que sea paralela a esta otra. Y por este lado lo mismo, que esta sea paralela a esta, que esta sea paralela a esta, y luego también quiero que estas dos sean paralelas. Pulso uno, pulso otra y ya son paralelas. Y además, para asegurarme, porque esto me parece que no es vertical, voy a decirle que esta sea vertical, ahí. Y esta al ser vertical y esta de aquí ser paralela, pues va a ser vertical también. ¿Vale? Ahora vamos a aplicar, pues como antes, igualdad. Igual que hice que estas 4 horizontales fueran iguales, pues bueno, vamos a ver si hacemos que estas de aquí sean también iguales. Esta, así, sean iguales todas, y esta sea igual a esta también. ¿Vale? Ya serían las 4 líneas iguales. Antes de seguir aplicando otro tipo de restricciones, como es la dimensión, como son las cotas, vamos a aceptar. Importante el aceptar, porque si yo cancelo, pierdo este trabajo que he hecho ahora de aplicar restricciones. ¿Vale? Acepto. Y aquí tengo, esta es mi pantalla de PowerShape. Ahí tengo yo mi croquis, mi dibujo. Va a ser una sección que luego voy a convertir en un sólido por una extrusión. Y simplemente con un doble clic puedo seguir editándola. Puedo seguir creándole restricciones o quitándole algunas si me he confundido. ¿Vale? Ahora vamos a crear dimensiones. Vamos a apartar esto un poco. Vamos a crear una cota que vaya de aquí a aquí. 97,6. De aquí a aquí otra. 105. ¿Vale? Estas cotas yo ahora las puedo modificar. Doble clic, como siempre. Y le digo, bueno, pues que es de 100 milímetros. Y esta de aquí, pues también le digo que es de 100 milímetros. Ya me he cargado algo y es porque esta restricción me estaba impidiendo que esto pudiera hacerse. Más cosas. Vamos a utilizar los parámetros. Como os comentaba al principio, vamos a darles a las dimensiones, a las cotas, valores paramétricos. Vamos a utilizar parámetros. ¿Vale? Entonces, esta cota de aquí, yo le voy a definir un parámetro que va a ser el que me va a permitir, bueno, pues cuando tenga un creado, si tengo componentes paramétricos,
componentes paramétricos. Si modifico ese parámetro, el croquis se va a modificar también. La manera más sencilla de crear un parámetro, si no tengo ninguno creado, es tecleo el nombre del parámetro, en este caso voy a decir simplemente x igual pues a 100, para que no varíe el tamaño. ¿Veis? Que esta cota, a diferencia de esta tiene aquí entre los signos mayor-menor, tiene el valor del parámetro, el nombre del parámetro, ¿vale? Y este es el valor que tiene ahora mismo. Esto es una cota normal y esta es una cota paramétrica. Yo acepto y si me voy a inicio, parámetros, dentro de la pestaña parámetros veo que ya tengo un parámetro creado, que es el parámetro x. Este parámetro le puedo cambiar el valor. Puedo aplicarlo. ¿Habéis visto cómo se ha modificado el croquis, cómo se ha alargado? Si lo vuelvo a poner, por ejemplo, como estaba, en el momento que aplico, ahí volvió a su posición original. ¿Vale? La manera que yo he creado, en la que yo he creado este parámetro ha sido simplemente en la cota decirle x igual y un valor. X es el nombre del parámetro y el valor es el que yo le he dado en ese momento. Otra manera de crear parámetros es desde aquí, desde el editor de parámetros. Aquí le puedo crear un parámetro nuevo, le doy un nombre y, por ejemplo, y un valor. Pues le voy a dar 100 milímetros también. Aplico. Ahora ya tengo dos parámetros, el x y el y. Aquí se aparecen como en el listado. ¿Vale? Entonces yo ahora quería mostraros esto, porque si yo vengo a mi croquis, veo que esta cota está definida por el parámetro x, pero esto es una cota normal, que si yo le pongo 120, pues cambia, y si yo le pongo el valor que sea, pues toma el valor que yo le dé, es una cota absoluta. Pero si yo quiero utilizar un parámetro, doble clic para abrir este cuadro, esta ventanita, y con el botón de la derecha, aquí, me abre la calculadora. No sé si esto lo sabíais, es un truquillo que viene muy bien, porque me puede servir para meter valores de cotas midiendo en ese momento. Yo en este caso lo que quiero es utilizar alguno de los parámetros que tengo definidos, y aquí me aparece el listado. Tengo el parámetro x y el parámetro y. Bueno, en este caso quiero usar el parámetro y. Un doble clic, acepto, y esto ya me ha cambiado. ¿Veis? Esta cota de aquí está definida por x, el parámetro x, y esta de aquí por el parámetro y. Si vuelvo al alambre, a la pestaña del alambre, yo puedo seguir creando más dimensiones, más cotas. Por ejemplo, de aquí a aquí puedo crear otra cota que me defina esa distancia, y de aquí a aquí otra cota más. ¿Vale? Y a estas cotas, como antes, le puedo definir un valor, pues por ejemplo 50, y esta de aquí pues 20. Y para asegurarme de que esto está centrado, voy a añadir una restricción más, y es decirle que estas de aquí sean iguales que estas. Así de sencillo. Digo que esta es igual que esta, y ahora ya está centrado. Si os fijáis, mi croquis ya es verde completamente, ya está completamente definido. ¿Qué vamos a hacer? Otra de las cosas que os comenté al principio en la presentación que podíamos hacer era, además de utilizar parámetros, podíamos utilizar expresiones matemáticas sencillas. ¿Vale? Por ejemplo, esta cota de aquí, yo esta cota de aquí la puedo modificar diciendo lo que sea, por ejemplo, un porcentaje de este valor de aquí. Según varíe x, va a variar también esta distancia. Por ejemplo, x por 0.8. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser, esa distancia va a ser el 80% de x, que como es 100, bueno, pues va a medir 80. ¿Veis cómo se ha modificado? Como esto se ha abierto mucho más. Y esta de aquí, por ejemplo, le vamos a decir que sea, pues esta distancia entre 5. La quinta parte. Un enter y ya está.
Ya tengo definido mi croquis y he utilizado parámetros para definirlo y también he utilizado expresiones matemáticas que utilizan esos parámetros. Ahora voy a crear un sólido. Voy a crear un sólido y a este sólido voy a modificarlo, le voy a añadir un parámetro nuevo. Le voy a decirle que la altura es 50, por ejemplo. Veis que esta es, os comentaba, la manera más rápida, más sencilla de crear un parámetro. Un nombre igual y el valor. ¿Vale? Ya tengo. Esto tiene un valor de 50. Si yo, en mis parámetros, vengo al de la z y le digo que en vez de 50 es 5, para que se vea bien, me ha variado. Igual que si yo modifico el parámetro x y le digo que en vez de 100 es 120, se me va a modificar tanto el ancho como esta distancia que yo tenía aquí, que era un 80% de ese valor. ¿Vale? Es muy fácil, simplemente dar relaciones. Vale, yo ahora ya tengo creado un sólido, que está definido pues paramétricamente. ¿Qué ocurre cuando yo a este sólido le hago una copia? ¿Qué ocurre con los parámetros? Con control hago una copia aquí sin más, vengo a parámetros y uy, ¿qué ha pasado? Que se me han duplicado. ¿Vale? Tengo un x1 que vale 120 igual que x. Se han duplicado. Cada una de las entidades, este tiene los parámetros x y z y esta tiene el x1 y 1 z1. Esto no es lo que yo quiero. Si es lo que yo quiero, perfecto. Pero en mi caso, yo lo que quiero es que cuando modifique mi parámetro z, por ejemplo, para darle altura, no tenga que modificarlos a mano todos, sino que todos se actualicen a la vez. ¿Vale? Voy a deshacer y eso se consigue desde opciones, fichero, opciones de la aplicación, en ediciones generales, aquí está, crear copias de los parámetros. Esta viene por defecto, se la quitamos, aceptamos. Bueno, el botón de las opciones, o sea, el cuadro de diálogo de las opciones, yo he ido por el camino largo, está también en el botón de la derecha y es mucho más cómodo. Botón de la derecha sobre la vista, sobre nada, no sobre ninguna entidad, y opciones, ¿vale? Aquí me lo hubiera abierto más sencillo. Bueno, pues ahora le quité el copiar la copia de los parámetros. Si yo ahora hago una copia de mi dibujo y vengo a los parámetros, de mi dibujo no, de mi sólido en este caso, veo que solo tengo estos tres parámetros. Si yo ahora a este parámetro le vuelvo a dar un valor diferente, se me actualizan los dos. ¿Vale? Esta es una aplicación del uso de parámetros. Ahora, muy rápidamente, voy a borrar este y os voy a explicar cómo utilizarlo, por ejemplo, para crear un símbolo. Vale, vamos a utilizar esta figura que yo he hecho para crear un símbolo. Vale, para ello me vengo aquí a anotación, definición de símbolo, voy a crear uno. Selecciono el sólido y lo voy a definir. Voy a crear un sólido con ello. Nombre, bueno, pues nombre sketch, por ejemplo. Sketch. Le puedo dar una descripción, le puedo decir dónde guardarlo. Voy a dejarlo aquí en este modelo. Si yo tuviera una librería de símbolos, estoy hablando de símbolos, en mi base de datos un psmodel que contenga la palabra library, puede ser una librería de símbolos y el sistema lo reconoce. O puedo buscarlo, guardarlo en la red. ¿Vale? En este caso lo voy a dejar en este modelo.
Y ahora lo que me está pidiendo es que le ponga un punto de anclaje. Se lo voy a poner, bueno, pues aquí abajo, aquí, en el centro de la cara. ¿Vale? Aplico. El símbolo ha desaparecido. ¿Vale? Mi símbolo ha desaparecido, pero yo lo tengo aquí. En el momento que yo le diga crear, aquí tengo mi símbolo. Lo llevo aquí, ¿veis? Pegado al cursor por el punto que yo he escogido, el punto de anclaje. ¿Vale? Vamos a hacer una cosa. Vamos a crear un alambre. Un alambre cualquiera. Si le doy el icono mejor. ¿Vale? Este símbolo lo voy a borrar. Y vamos a ver voy a crear el símbolo otra vez, lo voy a poner en el primer punto, aquí. Voy a ponerlo en este primer punto, no sería necesario, pero bueno, por tenerlo así un poco ordenado. Voy a pegar este símbolo en los puntos clave de esta curva. Esto es una herramienta, esto es un método, puede decirse truco. Se utiliza mucho para definir, por ejemplo, la posición de los expulsores en un molde. Yo me creo un modelo de alambre que me defina los centros, las posiciones en los que yo voy a crear los expulsores y luego simplemente me creo la geometría utilizando un patrón sobre un modelo de alambre, que es lo que os quiero enseñar ahora, y va sobre los puntos clave o, bueno, como yo le defina que vaya. En este caso voy a hacerlo así. Voy a seleccionar el símbolo, voy a utilizar un patrón que no va a ser rectangular, quiero que sea alámbrico. Selecciono este alambre y le dejo que me lo coloque en los puntos clave. ¿Ves? En los puntos clave del alambre que yo dibujé me ha creado el símbolo. ¿Vale? Bueno, no haría falta, lo he borrado, simplemente voy a ocultarlo. Y ahora tengo aquí pues 5 símbolos, o 6, porque aquí he creado uno 2 veces. Si yo os quiero comentar esta cosa, yo tengo los parámetros que ya había definido. Si el parámetro Z, por ejemplo, lo modifico, voy a darle un valor grande, 100. Es que el Z es el que mejor se ve porque es la altura de esta extrusión. Y lo aplico, vaya por Dios. ¿Veis que no pasa nada? No pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? Porque lo que yo tengo en pantalla son símbolos. Y los símbolos no se modifican. Tengo que convertirlos y en el momento que yo los he convertido, ¿os habéis fijado? Ahora sí, ya tienen este parámetro en Z, en Z100, que fue el que modifiqué. Había modificado Z de un valor más pequeño a un valor mayor. Y bueno, esto es todo lo que os quería mostrar, cómo utilizar el sketch paramétrico, cómo crear un sólido al que puedo añadirle además algún otro parámetro, no solo los que he creado en el croquis, en el sketch paramétrico, modificarlos y luego ver cómo se comporta, por ejemplo, un símbolo que yo he creado con esa geometría, con respecto a los parámetros que utilice. Porque hasta que no está convertido en geometría, hasta que no está convertido de nuevo en sólido, no se van a ver realmente esas modificaciones que se producen al modificar los parámetros. Vale, bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por haber estado
aquí viendo este webinar. Cualquier duda que tengáis, por favor, me escribís a la dirección de soporte@becier.com o me llamáis al teléfono de siempre, que yo estaré encantada de hablar con vosotros, ¿vale? Espero que os haya resultado interesante. Venga, muchas gracias. Hasta el próximo webinar. Chao.